La Contraloría General de la República nos está pidiendo bastantes informes con el acto legislativo número 4/2019 y con el decreto 403 se creó una nueva figura en el control fiscal, como es el control previo, el control concomitante, y el Contralor General de la República tiene la facultad, a través de una intervención funcional, solicitarnos temas que estén a cargo de nosotros. Es así como hemos enviado, estábamos investigando 2 contratos de guaduas, ya nos los pidió la Contraloría, ya no tenemos competencia sobre esos contratos. Un contrato de Tocancipá, un tema de Chía, de San Bernardo, de Carmen de Carupa, de Tabio. Entonces, a raíz de esa competencia funcional, desde la Dirección Operativa de Control Municipal, estábamos atendiendo las quejas y los informes que estaban presentando los medios de comunicación respecto a las supuestas irregularidades en la contratación de urgencia manifiesta que se estaban presentando en algunos municipios del departamento. Entonces, con esa nueva competencia de la Contraloría, pues hemos tenido que venir aquí a la Contraloría a firmar esos oficios remisorios y esos informes que nos ha pedido la Contraloría. Estamos perdiendo competencia sobre muchísimos asuntos que están a cargo de la Contraloría de Cundinamarca. Bueno, el día de hoy, en asocio con la Oficina de Control Interno, con la Oficina de Planeación y de Sistemas, a cargo de el doctor Héctor Villamil, hemos tomado la decisión de dar una pequeña charla de cómo quedó nuestro Plan Estratégico Institucional 2021. Como ustedes saben, los contralores territoriales, tanto municipales, distritales como departamentales, hemos sido elegidos para un periodo de 2 años, 2021, año 2020 y año 2021. Por esta razón, nuestro plan estratégico cubre esas 2 vigencias fiscales del año 2021. ¿Cómo hicimos ese plan de desarrollo, ese plan estratégico? Lo hicimos con la participación de servidores públicos de la entidad. Invitamos funcionarios del departamento, de los municipios, alcaldes, personeros, concejales, y con esa participación, que más adelante daré algunas pequeñas cifras, hemos construido nuestro plan estratégico que se le ha denominado Contraloría de Cundinamarca, generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca 2020-2021. Ese sería como nuestro lema, como eslogan, generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca. Más adelante, Héctor, en la presentación de él, nos explicará a fondo el alcance de esa frase, de esa palabra, sostenibilidad. Entonces, ingeniero Javier, por favor, colóqueme la presentación. Por favor. Perfecto. Bueno, como les decía, nuestro plan estratégico se denomina su lema es generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca. Los puntos que desarrollaremos el día de hoy es nuestro plan estratégico, cómo se hizo esa construcción colectiva, el diagnóstico institucional y la formulación de las estrategias genéricas, los referentes corporativos, el lema y la estructura del plan estratégico. Siguiente, por favor.
Bueno, nuestro plan estratégico señala el direccionamiento de la gestión del control fiscal para los próximos 2 años, como les dije, haciendo frente a los retos que implica esta función constitucional y legal de vigilar y realizar el control fiscal del departamento de Cundinamarca y de los municipios. Al tiempo que el desarrollo de ese plan genere valor y sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, social, con el fin de prevenir el daño fiscal. ¿A través de qué? A través de una red de sistema de control interno, a través de la implementación de objetivos de desarrollo sostenible y realizar estudios e investigaciones sobre temas de trascendental importancia para dar cumplimiento a la finalidad social del Estado. Estamos en este momento frente a una situación atípica. Desde el 16 de marzo, que se inició el simulacro, luego unido al simulacro de aislamiento, el gobierno nacional se conectó a la emergencia y en este momento, por favor, hay micrófonos abiertos. Se decretó el aislamiento, la cuarentena. Llevamos 2 prórrogas de la cuarentena. Ya a partir del 27 de abril se reactivaron algunas actividades económicas, pero seguimos en este momento con la pandemia. Debemos seguir observando cada uno de los protocolos para la prevención, para el autocuidado personal, el autocuidado de la familia y el cuidado de los demás miembros de la sociedad. Entonces, en este momento la Contraloría tiene ese reto muy fuerte. Aprovecho para felicitar a varias dependencias de la entidad, principalmente a la Dirección Operativa Municipal, encabezada por la doctora Nidia, con su grupo de auditores, a la Contralora Auxiliar, a la doctora Mónica Andrea, que viene liderando este equipo de trabajo, a la Dirección Operativa Departamental, a las diferentes dependencias, pero los que más fuerte han trabajado, que hemos estado desde aquí, desde el despacho del Contralor, pues presionándolos muy fuerte, porque ustedes saben que los medios de comunicación, esta situación mediática nos hace actuar de manera muy rápida. Afortunadamente, cuando la Contraloría General de la República nos ha solicitado informes, hemos tenido actuaciones de parte nuestra que podemos evidenciar de que la Contraloría de Cundinamarca no está quieta y está cumpliendo con su obligación constitucional y legal. Pero tenemos que seguirnos acondicionando para responder a la necesidad de la sociedad. Nuestro plan estratégico tiene obviamente una misión, una visión, tenemos unos principios institucionales, se señalan unos objetivos estratégicos general y sobre este se desarrollan unos ejes fundamentales. Por favor, la siguiente presentación, ingeniero. Entonces, el objetivo estratégico es realizar un control fiscal a todos los sujetos fiscalizados en Cundinamarca durante los años 2020 y 2021, fortaleciendo la cultura de control, de participación comunitaria y trabajo interinstitucional coordinado, recuperando los recursos que haya generado daño fiscal y generando valor y sostenibilidad en el desarrollo
del departamento y sus municipios. La construcción colectiva de nuestro plan, ¿cómo fue? Se invitó a todos los servidores de la Contraloría de Cundinamarca para que participaran en sus propuestas de la construcción de este plan de desarrollo. De los 208 funcionarios, participaron 71 personas. Es un muestreo que consideramos que es bueno, de un 34% de servidores públicos, pero hubiera sido muy interesante la participación del 100% de los servidores públicos, porque era un espacio de expresión y proyección. Igualmente, invitamos a la administración departamental, a la asamblea, a los alcaldes, concejales, rectores de instituciones educativas, personeros municipales, gerentes de los hospitales, veedurías ciudadanas, y en total tuvimos una participación alrededor de 50 personas. Tuvimos en cuenta con la oficina de planeación, tuvimos en cuenta los balances, las auditorías, la visión que tiene la Auditoría General de la República y el sistema de control interno de nuestra entidad. Entonces, esta fue una especie de apuesta colectiva en la construcción de servidores públicos de la Contraloría como personal externo. A través de la resolución 212 de 2020, de la última semana del mes de marzo, resolución suscrita por el suscrito Contralor, adoptamos el Plan Estratégico 2020-2021. ¿Cómo se hizo el diagnóstico institucional y la formulación de estratégicas genéricas? Utilizamos la planeación estratégica con la matriz DOFA, donde en las fortalezas, por ejemplo, las que aparecen ahí en la presentación que ustedes observan, tenemos unas fortalezas que son las maxi, fortalecer el proceso auditor con rigor técnico, socializar resultados y publicar logros, realizar procesos auditores de control fiscal en articulación con otros organismos de control, entidades públicas, personeros municipales, oficinas de control interno, universidades, veedurías ciudadanas. Es decir, el control interno viene evolucionando fuertemente. A mí me gustaría que más adelante de esta presentación yo obtuve un video de la Contraloría General de la República, donde establece los requisitos de cómo se hace la intervención funcional en las entidades, en las Contralorías territoriales. Entonces ya le acabo de reenviar ese video a Héctor para que se lo comparta al ingeniero Jairo Yepes y lo veamos en un momentico, son como 2 minutos, que es lo que nosotros debemos de tener muy presentes hoy día como Contraloría departamental. Va a ser muy fácil que a nosotros nos quiten la competencia de procesos de responsabilidad fiscal o de seguimiento de entidades públicas. Lo pueden hacer, la solicitud la puede hacer el alcalde, la puede hacer el gobernador, la puede hacer el consejo municipal, la puede hacer la asamblea departamental, la pueden hacer las veedurías ciudadanas, el mismo contralor departamental, en el caso de Cundinamarca o en las contralorías municipales o distritales, el mismo contralor puede hacer la solicitud de la intervención funcional. ¿Qué coloca en riesgo esta nueva competencia de la Contraloría General de la República? En que nos quite la competencia de todos nuestros sujetos de control y posiblemente colocando en riesgo a las Contralorías territoriales para su desaparición. Entonces, ya teniendo en cuenta el acto legislativo número
2019. Por eso planteamos como fortaleza que tengamos la capacidad de reunirnos, de trabajar en asocio con la Auditoría General, con la Contraloría General de la República, para adelantar nuestros procesos de control fiscal. Igualmente, vincular a la comunidad organizada a los procesos de control fiscal. En amenazas que tenemos, que no adelantemos actividades de control fiscal, es decir, venimos adelantando actividades de control fiscal en la sede, aquí en la 49/13, a través del sistema de videoconferencia. Lo hemos visto como una amenaza por cuanto no es sencillo, démonos cuenta del problema que hemos tenido de conectividad, y consideramos que es más eficaz la presencia del auditor en el campo, en el sitio, in situ, como dicen algunas personas, que a través de un sistema de videoconferencia. Porque a través de un sistema de videoconferencia puede ser muy fácil intentar enredar o no entregar la información de manera oportuna y clara a nuestros auditores. También vemos como amenaza, que tal vez les dije yo a ustedes en la primera charla que tuve con la mayoría de personal de la Contraloría, es que las Contralorías no solamente nos deben de medir por la cuantía de recursos que la Contraloría recupera, porque si de 116 alcaldes, bueno, 115 porque no le hacemos control a Soacha, si de 115 alcaldes, todos son honestos, todos son hombres y mujeres probos, con ética, con principios, bien asesorados, realizan una buena contratación. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ofrecer realizan una buena contratación. La Contraloría no tendría. Hay micrófonos abiertos, por favor. Entonces, conclusión de esta amenaza. La estrategia para que vean a las Contralorías no solamente como entidades que recuperan recursos, sino que con su acción, con su actuar, con su desarrollo, previenen el detrimento patrimonial. Yo he colocado un ejemplo de el semáforo. Todos conocemos que el semáforo en rojo, si yo voy en mi vehículo o voy conduciendo un vehículo y el semáforo está en rojo, debo detener la marcha y no puedo cruzar la vía cuando el semáforo está en rojo. Pero hay muchas personas que, a pesar de que el semáforo está en rojo, pasan el semáforo en rojo y tienen conciencia de que está prohibido pasar el semáforo en rojo. Pero si en el semáforo en rojo en la esquina está parado un policía de tránsito, pues ese funcionario no, ese ciudadano no cruzará el semáforo en rojo, porque es el policía. Entonces, de la misma manera, los ordenadores del gasto, alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, gerentes de entidades de hospitales, rectores, saben cuando se posesionan que juran cumplir la Constitución y la ley. Es decir, que saben que no pueden cometer actos de corrupción. Pero si lo pasamos al símil del semáforo, pues más de uno dice, bueno, el semáforo está en rojo, pero yo me lo paso. Entonces, que nos vean a nosotros, Contraloría, como el policía que se para en el semáforo. Entonces, hemos visto como amenaza, o se hizo un diagnóstico que era una amenaza, que se vea a las Contralorías solamente, se les mira solamente
por la cuantía de recursos que recuperan en los procesos de responsabilidad fiscal y en los procesos de jurisdicción coactiva. Tenemos que establecer la estrategia para que la ciudadanía y los medios de comunicación no solamente nos miren desde ese punto. Bueno. ¿Qué tenemos? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la misión que establecimos para estos 2 años. Obviamente todo lo nuestro está enmarcado en la Constitución Política de Colombia, las leyes y los nuevos decretos ley reglamentarios que expidió el presidente de la República el 16 de marzo, empezando por el decreto 403. Está, por ejemplo, un decreto, el 409, que regula la carrera administrativa especial en las Contralorías Territoriales. Este trabajo lo hicimos, como ya se dijo, de una manera participativa, pero también nos reunimos con el comité directivo que existe en la Contraloría y con los directivos hicimos un análisis de la propuesta inicial que nos llevó la Oficina de Planeación y quedó de la siguiente manera. Ya seguramente ustedes lo leyeron, pero me permito leer. Entonces ya tenemos aquí la visión y la misión de la Contraloría en nuestro plan estratégico. Miremos qué principios y valores tuvimos en cuenta y debemos de tener en cuenta para el desarrollo de nuestras competencias. En este cuadro que ustedes ven, pues no nos estamos inventando nada. Simplemente tomamos varios artículos de la Constitución Política de Colombia y hablamos de los principios constitucionales de igualdad, de moralidad, de eficacia, de economía, de celeridad, de imparcialidad y credibilidad. ¿Igualdad en qué sentido? En tratar de la misma manera a todos los sujetos de control. No es posible que haya preferencia hacia unos a otros. Igualmente la igualdad aplicada al interior de la entidad, igualdad en el respeto de los servidores públicos, ¿sí? Moralidad, eficacia, economía, celeridad. Es importante esto de eficacia, economía y celeridad, por cuanto ese cuello de botella que nosotros tenemos en la dirección de investigaciones de responsabilidad fiscal que duran 4 o 5 años. ¿Qué ocurre con un servidor público que dejó de ser alcalde, que dejó de ser secretario de despacho, que dejó de ser gobernador y que permanece vinculado por la Contraloría durante 4 o 5 años sin que la Contraloría le resuelva? Entonces ahí estamos trabajando con nuestro nuevo equipo de trabajo. Les informo que en marzo, con las facultades que me otorga la Constitución y la ley, declaré la insubsistencia de la directora operativa de investigaciones. Nos colocó una tutela argumentando que su desvinculación violaba principios constitucionales del mínimo vital, de que se encontraba en condiciones de prepensionada. Y esta semana se nos informó del juzgado de conocimiento que la tutela fue fallada a favor de la Contraloría por cuanto de tratarse un cargo de libre nombramiento y remoción, no se puede predicar de él el famoso retén social o el caso de prepensionado. Ya hay 2 nuevos servidores públicos ahí. El director de investigaciones es el doctor Yesid, el subdirector de investigaciones es Mauricio Castañeda,
el doctor Camilo Villegas, que venía actuando como subdirector de investigaciones, pasó a subdirección de cobro coactivo, de la jurisdicción coactiva. Esperamos, ellos han realizado un diagnóstico y esperamos muy pronto poner al día esa dependencia. Ellos están aprovechando este tema de la cuarentena, por cuanto hemos suspendido los términos, no están corriendo términos, entonces están aprovechando esa cuarentena para revisar muy bien esos expedientes, para sustanciarlos, y esperamos que en algún momento del año 2020, nosotros cumplamos estos principios de eficacia, economía y celeridad. Es importante destacar eso. También tenemos del artículo 267 los mismos principios de eficiencia, economía, equidad. Ya entra el tema del desarrollo sostenible, la valoración de costos ambientales, que ya viene ejecutándose desde hace varios años en la Contraloría. Como código de integridad interna, tenemos los valores de honestidad, respeto, compromiso, justicia y diligencia. Y ustedes ven alrededor de ese óvalo donde están los principios constitucionales y el código de integridad como unas entraditas, y hablamos como título del fortalecimiento del ser. Y hay una flechita que dice liderazgo con el ejemplo. Yo quiero detenerme un poco aquí en el tema del liderazgo, porque el liderazgo, independiente como lo perciban ustedes, y a lo mejor lo que voy a plantear en este momento, ya muchos de ustedes lo vivencian, quizás algunos no. El liderazgo no es sinónimo de jefe. Jefe no es sinónimo de liderazgo. Y si hay jefe que es líder, que es el deber ser, es lo fundamental, no solamente los jefes son los líderes. Hablemos del liderazgo individual. ¿Cuántos de nosotros somos líderes? Líderes en nuestro metro cuadrado. Yo les pregunto, para que cada uno se responda. ¿Usted se lidera a sí mismo o lo lideran las circunstancias? ¿Lo lidera la presión social? ¿Lo lideran las deudas? ¿Lo lidera el transporte público? ¿Lo lideran sus miedos? ¿Lo lideran sus angustias? En muchos casos, ¿lo lidera su hijo de 5 años o hija de 5 años o la nieta que es caprichosa? ¿Lo lidera usted o usted mismo se lidera? Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo cada uno de nosotros con su capacidad de influencia positiva en su entorno? Usted es ejemplo, sus vecinos, sus hijos, su esposa, su esposo, sus nietos, sus nietas, sus hermanos, ¿ven en usted un modelo a seguir? Si ven en usted un modelo a seguir, yo podría decirles que usted es un líder. Pero lo primero que tenemos que hacer es liderarnos a nosotros mismos. Liderar nuestras pasiones, liderar nuestros conflictos, liderar nuestras angustias, que las circunstancias no sean las que me lideren. ¿Cuántos de ustedes inspiran a su compañero o compañero de al lado para que dé lo mejor de sí mismo? ¿Se motivan cuando lo ven llegar a la oficina? ¿Se motivan cuando lo escuchan? ¿Ellos reciben ejemplos positivos de su parte? ¿O algunos de nosotros somos los que les decimos al compañero, oiga, no se ha regalado, oiga, no se mate haciendo eso? ¿Influimos cada uno de nosotros en nuestro equipo de trabajo? ¿Somos generosos en nuestras decisiones? Cuando llegamos, en el caso de los auditores,
cuando llegamos a hacer auditoría a nuestros sujetos de control, ¿ellos se sienten a gusto cuando nos ven llegar? ¿O qué piensan? Dicen, llegó este auditor, llegó esta auditora, que es un caprichoso, que es un mal geniado, que es un desordenado, o que no nos escucha, o qué dicen. Llegó la Contraloría, excelentes auditores, qué juiciosos, qué puntuales, qué organizados, qué transparentes. Esas son las preguntas que yo invito a que nos hagamos respecto al liderazgo. Cada uno de nosotros somos líderes. Y el ideal es que con la actitud de nosotros motivemos a los demás a copiarnos, que quieran copiarnos un poquito, que quieran aprender de nosotros, que tengamos credibilidad entre los compañeros, con los jefes, que nuestros hijos nos vean como modelos, así nuestros hijos ya sean mayores de edad, los vecinos, los amigos, que seamos modelo más con lo que hacemos que con lo que decimos. Este tipo de liderazgo hace crecer a las personas de manera individual, a su entorno, al menos haga crecer su metro cuadrado. Si su metro cuadrado crece, seguramente el metro cuadrado de al lado crece. De eso esperamos nosotros en la Contraloría, de que usted sea feliz, de que usted esté cómodo, que usted sea una persona inspiradora en su familia, en su equipo de trabajo. Y ya la tendencia hoy en día es no hablar tanto de equipo de trabajo, sino de trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo. Que más adelante aspiremos que no sea a través de este medio, hablemos en qué consiste el trabajo colaborativo. Esa es una tendencia de los millennials, ¿sí? Pues aquí en la Contraloría, incluyéndome yo, pues no soy millennial, pero es una tendencia a los millennials donde el trabajo en equipo se transformó en trabajo colaborativo. Que normalmente, ¿cómo inicia? Les coloco un esquema muy sencillo. Cada miembro recibe el problema y debe buscar la solución al problema. Luego, en el grupo, se discuten las ideas y se soluciona el problema. Nosotros, al menos en mi época, en la universidad, cuando nos tocaba trabajo en grupo, entonces uno decía, yo consigo los libros, el otro decía, yo hago los resúmenes, y el otro, bueno, en esa época no había computador. Yo transcribo a máquina, y el otro decía, yo doy la plata para las hojas y para la empastada del trabajo. Eso no es trabajo en equipo. Eso es distribución de tareas. Y en ese trabajo en equipo, normalmente todo el equipo, los miembros del equipo, no están en condiciones por responder lo que se hizo en el trabajo. Es decir, ilustrar a otro y decirle, miren, nosotros hicimos esto, y estas son las conclusiones. Entonces, ese era el tema que yo quería tocarles a ustedes de una manera muy sencilla respecto al liderazgo. Liderémonos, cada uno de nosotros lidérese a sí mismo, que sea ejemplo para su familia, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo, que queramos imitarlo, que nos quieran imitar. Bueno, compañeros, en términos generales, esa es la presentación inicial que yo quería hacerles a ustedes respecto de nuestro plan estratégico para la vigencia 2020-2021,
que es generando valor con sostenibilidad. A continuación, el doctor Héctor Villamil va a hacerles una breve presentación del trabajo realizado por la Oficina de Planeación en torno a este plan estratégico. Héctor, tiene el uso de la palabra. Doctor Edgar, muchas gracias por su presentación. A todos los compañeros, un cordial saludo y un abrazo a todos. La presentación que hoy hacemos del plan estratégico, pues es un abrebocas, es un preámbulo, pero no nos priva ni del derecho, ni del deseo, ni de la necesidad de leerlo minuciosamente y de trabajarlo en compañía de las áreas, máxime porque el trabajo que sigue es la elaboración de los planes de acción anual que se derivan del plan estratégico precisamente y que ahí pues tienen que abordarse en todas las tareas que están aquí contempladas y como dice el señor Contralor, de manera colaborativa, pues habrá que sacarlo adelante porque con esto mismo nos van a medir luego. Muy bien. Ingeniero, si me hace el favor, entonces si me coloca la presentación y yo le voy indicando cuando me les cambie. El siguiente, por favor. Muy bien. Hay un tema del cual yo me voy a dedicar en estos minutos a explicar, que es el concepto de generación de valor y sostenibilidad. Es sabido que el plan estratégico pues tiene ese mismo nombre, y pues el plan estratégico, como ya lo explicó el Contralor, señala el direccionamiento de la gestión del control fiscal para los próximos 2 años, y pues hay un concepto muy profundo que está en el eslogan y es al mismo tiempo el nombre del plan estratégico, que es la generación de valor y sostenibilidad. Al respecto, pues ha sido una preocupación constante para la ciencia administrativa y la economía, el concepto de valor y el concepto de sostenibilidad. La teoría y los procesos sobre cómo generar valor, y en los últimos años se añade el concepto de sostenibilidad. Inclusive, con ocasión del acto legislativo número 4 de 2019, entre otros cambios que hizo, estableció que la vigilancia de la gestión fiscal a cargo de la Contraloría incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información, el control financiero, el control de gestión y de resultados, y luego que expone estos sistemas de control, pasa el canon constitucional a manifestar que está fundado en unos principios y dice que está fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. Y esto, pues compañeros, es para llamar la atención de que el concepto de valor y sostenibilidad no es capricho nuestro ni es casual, es que es un canon constitucional nuevo que se incorpora en el marco de acción de las Contralorías, tanto General de la República como las territoriales. Aquí hay algo que es curioso y que al compararlo antes de la modificación del acto legislativo, es que existía el principio de eficacia, aquí ya no aparece, importantísimo que hubiera aparecido. Sin embargo, nos deja tranquilidad porque en el desarrollo legal en la ley 42 del 93, este principio sigue vigente. Y pues son conceptos que luego hay que abordar de qué es cada uno de ellos, porque son precisamente ellos los que guían el desarrollo del control fiscal. Hagamos un poquito de teoría frente a esto. ¿Por qué nace ese concepto de valor y desarrollo sostenible? Recordemos a Michael Porter en Ventajas Competitivas Estratégicas, un bestseller que sacó hacia 1995, y en este mismo trabajo, importantísimo para las compañías a nivel mundial, líderes
en sus desarrollos y para los estados. Desde Monitor, que era su compañía, Porter afirmó que el valor agregado se crea por la productividad y por la innovación. Ambos son aplicaciones del conocimiento al trabajo. En este sentido, el punto central son las personas, la gestión de conocimiento y la innovación para generar valor, porque las máquinas ni los software solo generan valor, son las personas precisamente manipulando, administrando y controlando que se genera valor. En este contexto, para traerlo a la Contraloría de Cundinamarca, su clave es la generación de información útil para el desarrollo social, económico, para las finanzas, la protección del ambiente y, en últimas, para la recuperación del patrimonio del departamento y el de sus municipios. Entonces, hasta aquí se concluye que la Contraloría sí está en capacidad de generar valor. Y está en esa medida, desde el punto de vista de la teoría económica, si produce información útil, y eso es lo que quiero resaltar acá. Porque podemos producir mucha información, pero la pregunta es, ¿útil para qué? Hay un autor, Altuve, que en 2002 desarrolla un libro, un trabajo muy importante que se llama Capital Intelectual y Generación de Valor. En este trabajo Altuve muestra el valor total de la empresa. Entonces, esa fórmula yo la tomo y la adapto para decir que entonces el valor total del departamento se resume como a la suma de la hacienda pública, su patrimonio, sus rentas, la combinación con sus gastos e inversiones, así como el riesgo general que implica su gestión. Ahora bien, asumiendo esa función armónica entre el manejo de los recursos financieros y su costo de capital, las decisiones de proyectos de inversión y, por supuesto, el resultado que debe reflejarse en crecimiento al desarrollo social, infraestructura pública y bienestar general. Entonces, ese es como el contexto general de esta fórmula. Hay gestión eficiente en la medida en que haya crecimiento al desarrollo social. Obvio, hay unas inversiones, entonces tiene que haber crecimiento en la infraestructura pública, pero no basta con ello, tiene que crecer el bienestar general. Y en esa medida vamos entendiendo cómo una sociedad, y en el caso particular de Cundinamarca como entidad pública, está en la posibilidad de incrementar el valor y la sostenibilidad. Sigo apoyándome en algo de teoría y pues aquí deseo destacar que para que esta fórmula se dé, se necesita de capital intelectual. Y el capital intelectual, ¿cómo se materializa? Pues él está expresado en conocimientos, experiencia y tecnología organizacional para garantizar una planeación y gestión del desarrollo efectivo y un sistema de control que garantice dicha armonía. Y que bueno, ahí aparecemos. Las organizaciones necesitan control para garantizar dicha armonía. Si lo logra, genera valor. Si no lo logra, no hay generación de valor. Obsérvese que aquí la generación del valor, entonces, año tras año, está en función que haya crecimiento en el patrimonio, o sea, infraestructura. Esto es, medios de transporte, acueductos, energía, plantas de tratamiento de aguas residuales, nuevos colegios, mejoras en sus instalaciones, en las universidades, parques de todo tipo, industriales, tecnológicos, recreativos, etc. Y desde el punto de vista del crecimiento en el desarrollo social, pues mejores condiciones de salud, educación de calidad, educación pertinente, o sea, aquella que le sirve a la sociedad, y en términos generales, mayor bienestar. Y en la acumulación de capital intelectual, en el caso del departamento y por supuesto sus municipios, pues que tengan un sistema de organización capaz de apropiar y sistematizar dicho activo, aun si el servidor público se retira.
Observen ustedes aquí que el concepto de capital intelectual está asociado al aprendizaje organizacional. Es decir, que las organizaciones, no obstante tener un personal motivado, preparado, formado, comprometido, responsable, pues no debe depender de cada uno de nosotros. Si la organización está, como decíamos ahí, con tecnología organizacional apropiada, y un poco aquí recuerdo a Peter Senge, para quienes han leído La Quinta Disciplina, que fue otro bestseller, donde le enseñó a la administración lecciones sobre aprendizaje organizacional. ¿Esto qué es? Que las organizaciones sean capaces de sistematizar y guardar memoria institucional, que los procesos y los procedimientos sean también elaborados y también concebidos y disponibles, divulgados, que cualquiera de nosotros nos podemos ir de una organización, pero no afecta a su funcionamiento. Y esto es capital intelectual. Bien, en esta lógica económica, el reto de la Contraloría para generar valor está precisamente en ser efectiva en el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, garantizando la armonía de la que les venía comentando anteriormente y mitigando los riesgos de la planeación y la gestión, porque ahí es donde, digamos, pueden perderse en recursos, porque algo esté mal planeado o porque esté mal planeado y además esté mal ejecutado, o estando bien planeado se ejecuta mal. Entonces lo que la Contraloría, digamos, tiene en el fondo, en este plan estratégico, es disuadir de malas prácticas y persuadir hacia el tránsito de buenos caminos, o en últimas, recuperando el daño patrimonial ya causado. Y todos estos eventos son posibles de cuantificar, y eso es bien importante para nosotros que trabajamos en el control fiscal. Es decir, que sí podemos cuantificar el valor generado, como en efecto en parte se está viendo. Cuando yo miro que están de las cosas novedosas que encuentro en la Contraloría luego de un número bastante grande de años en mi regreso, es que están cuantificando los beneficios del control fiscal. Siempre tuve esa inquietud y ese interés, y veo hoy con plácemes que lo están cuantificando. Creo que nos está faltando cosas, pero ya es un buen punto de partida y la concepción está clara. Es decir, deberíamos ir más allá, implementando técnicas como el Balance Scorecard de Norton y Kaplan, quizás determinando el valor económico agregado, que lo conocemos con la sigla del inglés, el EVA, que es el Economic Value Added, el surplus, que resulta de la medición de la gestión y resultados. Esto proviene de la escuela francesa, entre otros temas que luego, Dios no lo permita, podemos abordar en otras charlas y en otros espacios allá en la Contraloría. Bueno, estos elementos en el eslogan no pueden quedarse como simples intenciones. O sea, generar valor y sostenibilidad no pueden que, porque efectivamente son la posibilidad de mostrar que el control fiscal sirve, genera valor y que sus resultados son mayores que los costos de su ejercicio. Precisamente ahí es lo que se conoce como el surplus, que el control es capaz de generar valor. De no hacerlo, pues uno de los principios del sistema de control interno establece que no puede costar más el control que lo controlado. Y esa es una invitación a esa reflexión muy grande que debemos hacer desde nuestros diferentes cargos, responsabilidades. Ahora bien, reflexionando sobre el marco teórico que soporta todo esto, el control fiscal deberá ir disminuyendo o desapareciendo cuando la planeación y la gestión administrativa sea eficiente, eficaz. Acuérdense en que eficiente y eficaz entonces nos da efectiva, cuando sea equitativa, cuando sea económica y cuando sea sostenible. También cuando los riesgos asociados a la administración departamental y municipal desaparezcan, producto de la evolución del ser humano hacia la honestidad, el respeto, la solidaridad y la justicia. Y esto es en términos generales, digamos, el concepto del control. El control permanece y debe ser necesario en la administración
mientras todos estos elementos no se den de manera armónica. Pero sabemos que estamos muy lejos de llegar a ese estadio y de vivir en el mundo de ángeles con el que soñaba Rousseau, en el contrato social. Entonces, mientras eso ocurre, el control fiscal debe existir y debemos lucirnos. Esa es la invitación. Ahora, en complemento al concepto de valor que hemos tratado, muy someramente, ahora el concepto moderno de sostenibilidad se relaciona estrechamente, o sea, aparece un nuevo concepto que se suma al de la generación de valor. Y este concepto de sostenibilidad se asocia, digamos, con las variables económica, social y ambiental. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, debemos estar pensando que hay una trípode, y que son variables económicas, social y ambiental. En el marco, digamos que esto lo amplía el marco de gestión y de previsión en el largo plazo, pues implica no solamente generar o crecer el valor, sino además garantizar la sostenibilidad para las futuras generaciones. A manera de ejemplo, de nada le servirá a un país explotar indiscriminadamente minas y canteras, utilizando químicos, explosivos, devastando árboles y acabando fuentes hídricas, pues a pesar de que crezca el Producto Interno Bruto del país como resultado de esa mayor producción de petróleo, por ejemplo, generando fuente energética a nivel interno o exportando en el corto plazo, aún así, en el largo plazo, esas malas prácticas y ese agotamiento del territorio, podría ocurrir que luego no haya agua, oxígeno, ni naturaleza adecuada para vivir. Entonces, con este ejemplo, pretendo clarificar aún más esa relación que existe entre los conceptos de valor, que son bien importantes para las economías, para las empresas, para las personas, pero por supuesto asociado al concepto de sostenibilidad en el sentido que ya lo he comentado. Ese es el panorama y contexto que se ha incorporado en el plan estratégico. Por eso quiero resaltar la importancia de ello. Digamos, nos metimos en lo profundo de los conceptos que los constituyentes han querido incorporar, y no son casualidad, y no son simples buenas intenciones. Eso me hace recordar por allá hacia el año 91, cuando, con ocasión de la Constitución, de la nueva Constitución, la que rige hoy en día, cuando en el control fiscal se incorporaron los conceptos de posterior y selectivo, y aparentemente no tenían ninguna significancia por esa época, y fueron necesarios muchos ejercicios y años para entender la magnitud de la selectividad de las muestras. No era nada más ni nada menos que la incorporación de la estadística y de todos los métodos de pronóstico para poder encontrar en unas solas pruebas cómo se estaban comportando la población de los elementos auditados. Pues algo así está ocurriendo aquí cuando se incorpora el concepto de sostenibilidad. Es un panorama y un contexto que nos implica primero la comprensión del fenómeno, que es lo que estoy tratando de explicar rápidamente, pero también la concientización de nuestra participación, porque no es solamente comprender el fenómeno, ya sé que es generar valor y ya sé que es sostenibilidad, sino es que nosotros por dentro nos toquemos y sepamos que esos elementos se están incorporando no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, y es precisamente por el agotamiento excesivo que está teniendo el planeta, y que parte de esa responsabilidad está en los organismos de control. Basta con ver las funciones constitucionales que le atribuyen a la Contraloría, como es aparte de todos los otros elementos, financiero, legal, las finanzas, están los de la valoración de los costos ambientales. Es decir, ¿qué daño le estamos haciendo al planeta? ¿Cómo lo estamos mitigando? ¿Y qué estamos recomendando?
Entonces, por supuesto, nuestro compromiso aquí debe ser muy efectivo y debe estar asociado a una funcionalidad propia para la preservación. Un autor llamado Neredo José Manuel, hablando sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible, recuerda cómo, abro comillas, texto de él, tras la aparición del informe sobre nuestro futuro común, 1987-1988, coordinado por un autor, Gro Harlem Brundtland, en el marco de las Naciones Unidas, se fue poniendo de moda el objetivo del desarrollo sostenible, cierro comillas, entendiendo por tal aquel que permite, digamos, satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacerlas de ellos. A la vez que se extendía la preocupación por la sostenibilidad hacia 1987, digamos que ya se subrayaba implícitamente cómo con ello la sostenibilidad del modelo económico hacía que él nos condujera a la civilización industrial y la apropiación de competitividad, que esa ha sido, digamos, la marca de la revolución industrial y posteriormente las nuevas revoluciones. Por un lado, la posibilidad de que el ser humano despliegue toda su inteligencia para desarrollar cosas, nuevos elementos, pero estos deberían estar asociados a un mayor bienestar. Sin embargo, por los modelos de competitividad y de empresarismo no siempre ocurre. No siempre ocurre. Un ejemplo, la robótica. Si la robótica se desarrolla para aliviar las cargas de trabajo del ser humano y para posibilitar que esos tiempos libres nos permitan ir a teatro, lectura, ópera, deportes, bailes, estaría concebida con un sentido social muy bien. Pero si esos robots reemplazan mano de obra y hay desempleo y estas personas, por supuesto, ya no pueden ni siquiera adquirir bienes y servicios de naturaleza básica, pues aquí la competitividad está obrando en sentido contrario al bienestar general. Y un poco es lo que ha ocurrido a nivel mundial, ¿sí? Entonces, en ese afán de competitividad, en extremo, incorpora todo tipo de procesos que aceleran la productividad, reduce los costos y logra producción en escala y en grandes volúmenes. Pero entonces anticipa operaciones de futuro, es lo que quiero resaltar aquí con él. Y las reservas, que como las del petróleo hoy en día, se acumulan a más velocidad que las mismas necesidades de consumo. Y ustedes lo vieron por estos días, donde el petróleo llegó a valer. ¿Quién quiere llevar petróleo para su casa? No tenían dónde acumularlo. Pero entonces esa acumulación excesiva y anticipada hace que el planeta pague esos costos y ya sabemos todos los efectos negativos sobre el planeta. En 2015 representó, digamos, un importante hito para las políticas, los actores y la gobernanza de la cooperación internacional al desarrollo, todos estos elementos. En ese año se cerró el ciclo de los objetivos del desarrollo del milenio. Ustedes recordarán que hablaban como una oportunidad que todos los países se pusieran de acuerdo a través de los objetivos del desarrollo del milenio, que se adoptaron en el año 2000, y que los logros fueron parciales porque no todos los países se comprometieron. Lamentablemente las grandes potencias no se comprometieron con producción racional, consumos racionales, sino muy por el contrario, muchos se retiraron de esos pactos. Así entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las metas que sustituyen los objetivos del desarrollo del milenio por los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que si ustedes ven ahí en la figurita que estamos mostrando, esa figurita de los colores donde están las manitos extendidas, esas manitos, esos no son otra cosa que el símbolo, lo han presentado en diferentes formas. Esta es una de las formas más usuales de presentar los objetivos del desarrollo sostenible. Digamos, con un horizonte temporal, y han planteado que debieran lograrse hasta el año, digamos que nos dimos plazo hasta el año 2030 para lograrlos.
Y desde entonces, pues son muchos los países y las organizaciones públicas y privadas que los han adoptado. El caso de Colombia fue en 2011, que nos unimos a la adopción de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, junto con líderes empresariales, gobiernos, comunidad científica, para adoptar buenas prácticas y una forma de enfrentar de manera equilibrada la sostenibilidad económica, social y ambiental que enfrentan. ¿Quiénes enfrentan esos tres elementos? El planeta, las personas, la búsqueda de la prosperidad, la mejora de procesos más limpios y productos acordes con las necesidades reales de los seres humanos. Esos 5 elementos que he señalado curiosamente inician por P. Y ese P con el 5 se ha convertido P5 en el trabajo fundamental de organizaciones como The Green Project Management, el estándar para la sostenibilidad de la gerencia de los proyectos. Y son conocidos en nuestros medios, digamos, como organizaciones líderes a nivel mundial, porque buscan desde la academia, buscan desde las diferentes ONG, buscan desde las Naciones Unidas y buscan que los países se apropien de estos conceptos y de estas buenas prácticas en el entendido de buscar de tener un país para muchas generaciones más, no solamente para las presentes. Aquí es importante recordar un autor, Carboni, que es el presidente del GPM, del Green Project Management. En 2018 manifestaba respecto a estos elementos. Abro comillas, en agosto de 2016 se produjo otro derrame de petróleo en el Golfo de México. La gran barrera de coral en Australia también ha sufrido un importante blanqueo debido a las altas temperaturas oceánicas, más altas de lo normal, y a la acidez excesiva del océano. Dice él, también estamos viviendo de una manera que se consumen más recursos de los que el planeta puede suministrar. A partir de 2016, según un cálculo que se efectuó en el Green Project Management, se está consumiendo 1.6 planetas de recursos en el año. Y sobre la base de las tendencias actuales, esto aumentará 2 planetas. O sea, dicho de otra manera, en mayo del otro año estamos usando una asignación de recursos ya del otro año. Nos estamos robando recursos de años futuros y el planeta nos cobra los excesos de consumo. Entonces es un llamado de atención sobre el consumismo, la competitividad exagerada y excesiva con una mirada exclusivamente economicista. Y yo comento todo esto porque es que estas funciones les corresponden también a la Contraloría, a las Contralorías. No, nuevamente, porque tenemos la función de la valoración de los costos ambientales. Entonces así, digamos que los objetivos de los DOS, de los desarrollos de objetivos sostenibles, hace que hacia 2017 la ONU incorporara unos elementos adicionales a estos, porque no todo anda de manera sistemática, y comienza a plantear algunas reflexiones. Entonces dice, la gente. Entonces, ¿qué buscamos con el componente de la gente? Poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones y asegurar que los seres humanos puedan desarrollar todo su potencial en dignidad y la igualdad en un ambiente sano. Ingeniero, si quiere, páseme por favor la próxima lámina. Bien, miren este concepto de Chief Zero. Una reflexión muy bonita. Próxima lámina, ingeniero. Estos, de otra forma, como se presentan los objetivos de desarrollo sostenible que fueron promulgados desde las Naciones Unidas. No los voy a explicar, son muy largos, pero sí una invitación para que profundicemos individualmente o luego en un trabajo de capacitación. El primero,
fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Observemos cómo todos esos conceptos se entrelazan para buscar una humanidad mejor. Y díganme en cuál de esos el control fiscal no tiene injerencia o no tiene posibilidades de intervenir. En todos. Y aparece la prosperidad como un conjunto de buenas intenciones para asegurar que todos los seres humanos puedan disfrutar de vidas prósperas y plenas, y que el progreso económico, social y tecnológico ocurra en armonía con la naturaleza. Hemos hablado de la paz, y se busca fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de miedo y violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Y por supuesto, el conjunto de los últimos objetivos de desarrollo relacionados con la asociación, con las alianzas, no es otra cosa que movilizar medios necesarios para implementar esta agenda mediante alianzas globales, revitalizadas, basadas en un espíritu de solidaridad, enfocada en particular en las necesidades de los más pobres y vulnerables, y con la participación de todos los países, todos los interesados y todas las personas. Ingeniero, por favor, la siguiente. Ahora, miremos las interconexiones de esos objetivos de desarrollo sostenible, que son bastante importantes para garantizar que se logre, y si se logran, pues la vida de todos, lo que yo veo, cualquier persona, es que se verá profundamente mejorada y el mundo se transformará para mejor. Es lo que buscan estos objetivos y es lo que busca, digamos, la posibilidad de que garanticemos nosotros ese enunciado universal. Ahora bien, un análisis rápido de esos objetivos de desarrollo sostenible. Son ambiciosos. Los estudios muestran que por ahora ningún país está cerca de lograrlos. Son universales, o sea que se aplica por igual a cualquier país, llámese desarrollado o en vías de desarrollo. Son exhaustivos. Miren que lo que hicimos aquí fue leer simplemente los 17 objetivos, pero detrás de esto está todo un tratado donde hay 169 metas y 230 indicadores para medir su eficacia. Están interconectados, es decir, que ninguno de ellos puede ser entregado de forma individual. Cualquiera de ellos que se desarrolle tiene un enfoque sistémico, o sea, afecta a los demás. El siguiente, por favor. Bien. Entonces, así las cosas, la sostenibilidad vincula, hemos dicho, el aspecto social, ambiental y económico. Demos una mirada a los elementos de lo social. Y digamos que de las Naciones Unidas, este se refiere a los impactos que la gestión tiene sobre las personas, la sociedad y las comunidades. El enfoque del ámbito social consiste pues en operar de un modo ético y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con todo lo que llamamos los stakeholders, que son los empleados, los clientes, los usuarios, la comunidad en general. O sea, si uno llegara a mirar los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 que enunciamos, pues aquí estaría el trabajo decente, la sociedad,
el componente ético y también el respeto y desarrollo de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Está la línea ambiental. Y esta, pues ya lo hemos comentado, se refiere a todos los impactos que generan los planes, los portafolios, los programas, los proyectos públicos o privados que tienen sobre los sistemas naturales vivos y no vivos, pues incluida la tierra, el aire, el agua y los ecosistemas, así como la conservación de la diversidad de flora y fauna que vive en estos ecosistemas. El medio ambiente es también el lugar en el que las personas viven y puede consistir en la calle, el barrio, el pueblo o la región. Es todo. Los objetivos de desarrollo sostenibles asociados a esta línea ambiental, pues son todas aquellas actividades que tienen que ver con el transporte, la generación de energía, el uso del agua, tanto para consumo como para procesos industriales, y por supuesto el consumo responsable que hagamos de esa producción. El siguiente, por favor. La línea económica o la línea financiera. Para nosotros es claro que cuando hablamos de línea económica y línea financiera no es lo mismo. Están asociados y es bien importante entender que la línea económica es un concepto mucho más amplio que la línea financiera. La línea financiera está referida exclusivamente, digamos, al análisis comparativo entre ingresos y gastos y qué nos genera. Y esperaría uno que esa relación sea beneficiosa, porque de todas maneras las empresas y las organizaciones tienen que sostenerse, pero no a costa de un consumo desequilibrado, de una riqueza excesiva, sino que esa línea financiera de alguna manera, digamos, debe vincular riesgos económicos de los planes, proyectos, programas y portafolios. Como lo hemos dicho, debe garantizar sostenibilidad, pero debe ser equilibrada. Y eso es lo que buscan estos objetivos de desarrollo sostenible y esto es lo que busca, digamos, la comunidad global. Tratar de ser equitativos y acorde con la prioridad de los dos primeros. Digamos que primero está priman la sostenibilidad social y la ambiental por sobre la financiera. Bien, pues hasta ahí unos elementos globales, podríamos seguir hablando mucho más de todos estos conceptos de sostenibilidad, de generación de valor, pero pues el tiempo y habrá más oportunidad, pero sí quería, digamos, profundizar un poco ese eslogan que aparece y que es el título de nuestro plan estratégico 2020-2021. Con estas ideas espero pues haber apropiado más el concepto que trasciende nuestro plan estratégico. De veras que es muy bonito, es muy profundo y pues nosotros en la construcción, además de haber invitado a los funcionarios de la Contraloría, a todos los agentes, tanto organizados como no, de la comunidad cundinamarquesa que participaron. También hicimos una referenciación de los planes estratégicos de la Contraloría General de la República, de la Contraloría de Antioquia y de la Contraloría de Bogotá. Y encontramos pues ciertamente elementos que nos permitieron inspirar, pero por supuesto que quisimos ir más lejos, más profundos, unos retos lejanos para que por lo menos nos esforcemos en llegar más lejos de lo que hubiéramos ido si hubiéramos tenido un plan formal sin esperanzas de vida y sin el concepto filosófico que implica un desarrollo social y armónico. Este es el concepto, digamos, que quiero que ustedes se apropien y trabajemos en pos de ello. Ahora lo que sigue aquí en adelante, en 10 minuticos, explico lo que falta, es con esa concepción filosófica, esa formación del ser y todo lo que hay alrededor, pues ahora la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr eso? Y para lograrlo, entonces, en el plan estratégico, que yo sé que los que no se lo han leído se lo van a leer con mucho cariño porque eso es lo que nos representa a todos, entonces van a encontrar en este diagrama que nuevamente
muy bonito, este diagrama vincula todo el plan estratégico. Miren ustedes, está el eslogan al inicio, no sé si alcance a ver cuando mueva yo mi mouse, incorpora la misión, la visión, los principios y valores y el objetivo estratégico que ya el Contralor nos explicó adecuadamente. Digamos que este es como el marco filosófico, esto que yo estoy señalando aquí. Sin embargo, entonces, están para su desarrollo una concepción según la cual hay proveedores, ¿sí? Entonces, esos proveedores pues son los interesados. ¿Y quiénes son? Al igual que los interesados, aquí al final, la barrita final de la mano derecha y la manito y la barrita del lado izquierdo, proveedores e interesados, pues en este contexto son los mismos. Son la ciudadanía en primer lugar, son los cundinamarqueses y quienes viven en Cundinamarca. Son las organizaciones, son los sujetos de control, son las normas, son las reglamentaciones, son los procesos, así como la información que se requiere y se produce. Entonces aquí ya vinculamos esas dos barritas. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Se han planteado 5 ejes estratégicos, cada uno de los cuales se compone de objetivos y estos, para lograr su resultado, se componen de programas, proyectos y actividades concretas que funcionen en armonía con el desarrollo de las funciones asignadas a cada una de las dependencias y cargos, y los cuales forman un todo funcional para lograr su efectividad. Por esta razón, el plan estratégico tiene un anexo que es una matriz en Excel, que también la pueden ver ahí a través de la intranet y de la web, y pues ese anexo, esa matriz, se constituye en fuente del Plan Operativo Anual de Acción, porque ahí de alguna manera ya están desarrolladas todos los planes, todos los programas, todos los proyectos y todas las actividades necesarias para lograr esos objetivos en las dos vigencias, 2020 y 2021. Y esa precisamente es la esperamos realizar y culminar esta semana para que dentro de 8 días, Dios mediante, estemos nuevamente reunidos. Ojalá no las 132 personas que hoy registramos en nuestro ranking aquí de participación, sino ojalá las 209 que somos. Es que este es un tema de todos los funcionarios de la Contraloría, no de la mitad. Yo insisto en eso y lo hago con cariño y con respeto, pero sí debemos invitar a todos los compañeros a que participen de estos eventos, porque es que estos eventos son los que nos permiten entender el control fiscal y cómo participar. Es que es nuestra entidad y es la que nos está permitiendo salir adelante. Lo hago con cariño y con respeto, por favor. Entonces, estos elementos de planeación no se pueden ver como una tarea adicional. A veces uno dice, ay, la planeación, ay, el control interno, más trabajo. No, mi invitación es a que la planeación la veamos como la forma de facilitar la comprensión, porque muchas veces no comprendemos lo que nos toca hacer, y ahí arrancamos mal. Y lo otro es enfocar esa comprensión hacia una gestión con efectividad, racionalidad e interés común. Efectividad en el sentido de lograr hacer lo que nos hemos propuesto, es decir, estas ideas, estos planes. La racionalidad, pues buscando que lo hagamos de la manera más económica posible. Aún saben que nuestros recursos son escasos, entonces necesitamos ser racionales. Y el interés común, no hacerlo por hacerlo, sino es porque generamos un valor y generamos unos resultados que le sirven a la comunidad cundinamarquesa, al departamento, a los administradores. Tiene un presupuesto que por supuesto ya lo hemos incorporado dentro del plan estratégico y hemos advertido, digamos, algunos elementos
Regáleme la presentación, ingeniero. Y eso, digamos, complementa el panorama de la estructura del control del plan estratégico. Es decir, que tenemos un presupuesto para lograr todo esto, pero que tenemos un sistema de control interno, liderado por la Oficina de Control Interno, para garantizar de que nuestra gestión esté articulada y vaya en este camino. Bien, bueno, ya que el ingeniero me pasó al eje estratégico número uno, no, está bien, porque yo creo que digamos, el objetivo de este diagrama era conocerlo en contexto, pero ya para analizar cada uno de los ejes, sí le agradezco, pasemos al siguiente, porque creo que no alcanza a leer. Yo por lo menos no alcanzo a leer, aquí sí ya alcanzo a leer. Entonces, el eje estratégico número uno, entonces, nos va a permitir, al igual que todos, que están trabajados en un proceso sistemático, flexible y participativo. Digamos, aquí lo que quiero mostrar es que ya en marcha no hay un principio y un fin. Se enumeran los ejes estratégicos porque hay que darles un orden, pero ya en la marcha, en un plano transversal, todos se ejecutan simultáneamente, son actividades, son procesos, están en los diferentes niveles y todas en su conjunto se integran alrededor de una visión compartida, una generación de cultura organizacional. Hay modelos mentales deseados y ojalá preferiblemente institucionales, que no sean aleatorios, es decir, que la comprensión y la gestión pueda ser la misma, que esos son los principios de las organizaciones efectivas, cuando logramos que todos comprendamos un tema, pero además estemos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, por eso dice que el plan estratégico es flexible, y eso nos posibilita que sean argumentos fuertes, académicamente rebatibles, pues hay lugar a modificación y ajuste. El trabajo en equipo y la colaboración va a permitir armonizar esfuerzos, va a permitir concretar resultados. Insisto, con un enfoque sistémico, donde todas las partes de la estructura interesan y se realiza un aporte significativo. Nuevamente, cada uno de los elementos que hemos visto genera valor. Y por último, que la Contraloría de Cundinamarca pues implemente un modelo de aprendizaje organizacional permanente. Esta es una de las funcionalidades de este modelo de planeación, que lleve a la disciplina, a la mejora y a mejores resultados. Entonces, otro elemento que se me acordé ahora, que no lo he mencionado, pero creo que es importantísimo hacerlo, y es que en la figura número 2 del plan estratégico, o sea, la anterior, ingeniero, ¿me la puede devolver, por favor? Y es que hay algo importante ahí que quiero resaltar. Son muchas cosas las que vincula el ingeniero Javier. Por favor, la lámina anterior. La anterior. Ahí. Ustedes observan que en el centro, no, ahí, esa. Ustedes observan que en el interior está el circulito en negro, y que están las letras PHBA. Eso es bien importante también entenderlo porque aparece ahí. Esa dinámica del PHBA, para muchos, ya ustedes entendidos en estos temas de calidad, corresponde al concepto de planear, hacer, verificar y actuar correctivamente. Digamos que ese es el aporte del modelo de calidad de William Edward Deming, quien le enseñó a los japoneses a hacer control estadístico de calidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y vaya cómo les enseñó de bien. En tan solo 10 años, los japoneses ya lo estaban haciendo mejor que los mismos americanos. El concepto del PHBA, digamos que es el concepto del mejoramiento continuo de la calidad. Y aquí, pues lo que quiere decir es que hay PHBAs por todos lados. Es una concepción de lo micro, lo macro. Planeamos a nivel macro, pero también planeamos a nivel de meso, que sea a nivel de las áreas, pero también debemos planear a nivel micro, a nivel de las personas. Nosotros como funcionarios debemos tener nuestro plan de trabajo. Y acuérdense en que él nace en la concertación de los objetivos. Las tareas, no me lo cambie, ingeniero. Pero quieto. No, devuélvase, deje la figura. Ingeniero, deje la figura.
Ciarita. Por favor, la figura. Ahí, porfa, yo le aviso cuando cambie. Por favor, no me toques esto. Entonces, a lo que me quería referir con este modelo es que el PHB va a estar presente a nivel macro, como es el plan estratégico, a nivel meso, como lo representan los planes de acción anual, que son plurianuales, es decir, que cada uno de los años que compone la gestión debe desarrollarse una parte y en el conjunto de los años debe realizarse el total del plan estratégico. Y miren ustedes que a nivel micro, también, que somos las personas, nosotros debemos tener nuestros propios planes, que deben ser correlativos ¿a qué? A la concertación de objetivos, ¿sí? Con sus jefes, quienes son de carrera administrativa, o a los acuerdos de gestión, quienes son directivos, y a su vez, pues esos planes deberían estar articulados con las funciones del área y del cargo. Y precisamente hacerlos con un esquema de PHBA es la posibilidad de que cada vez mejoremos. Esto es mucho más, pero quise presentarlo y resumirlo, porque digamos que los ejes estratégicos aquí planteados atienden todos estos elementos dinámicos de la administración, pero también lo contemplado en la Ley 1474 de 2011, el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG, que está contemplado en el decreto número 1499 de 2017, así como ya lo hemos repetido y lo hemos reiterado con los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. Ahora sí, por favor, pasemos la lámina siguiente, ingeniero, muchas gracias. Entonces, en resumidas cuentas, el eje estratégico número 1 está relacionado con la vigilancia y control fiscal efectivo, con trabajo interinstitucional, generando valor y sostenibilidad. No me lo cambie, ingeniero, por favor. El anterior. Dejémoslo quieto, yo le aviso cuando lo cambie. No, siguiente. Por favor, ahí dejémoslo quieto, yo le aviso cuando cambiemos. Generando valor y sostenibilidad, entonces ya el concepto para nosotros es mucho más claro y profundo, ¿vale? Y entonces alrededor de este objetivo estratégico número 1, se desarrollaron, alrededor de este eje estratégico número 1, se desarrollaron unos objetivos que son como el alcance que pretendemos lograr con este objetivo estratégico número 1. ¿Cuáles son? Realizar acciones que conduzcan a la disuasión del daño fiscal y su prevención. El ejemplo que el Contralor colocó respecto al policía que se para en el semáforo, mejor ejemplo no pudo haber. ¿Qué debemos hacer para advertirle? Y sabemos que no tenemos el control de advertencia antes de que de pronto alguien me diga, no, porque la Contraloría de Cundinamarca no va a hacer control de advertencia, de control preventivo. No importa, pero sí podemos hacer una serie de acciones que luego miramos que le dan a entender a nuestros sujetos de control que nosotros conocemos cifras, conocemos precios, conocemos obras, conocemos precios de referencia y anticipadamente si yo se los hago saber, pues disuado del daño fiscal. Bien, el segundo objetivo es articular la red del sistema de control interno a la vigilancia y el control fiscal. Miren, esta es una función que yo insisto y es una apreciación personal. El país no ha hecho uso exitoso de ese cambio constitucional en el sistema de control. Las redes de control de sistemas de control interno son el control primario. Nosotros con la Constitución del 91, al ser posterior y selectivo, pasamos a hacer un control de tipo secundario. Es decir, el control autónomo, autorregulado, autosuficiente, autogestionado, nace de la misma administración. Pero sí tenemos una función bien bonita en el 268 constitucional, cuando le dice que el Contralor tiene la función de evaluar los sistemas de control interno. Entonces, por esta vía de esa función que está vigente, la Contraloría, las territoriales, pueden perfectamente articular las principales obras, los principales proyectos y solicitar informes de qué está haciendo el sistema de control interno frente a esa gestión. Y por esa vía nosotros estamos enviando una señal de disuasión. Ojo que la Contraloría se está dando cuenta de lo que está haciendo. Conoce proyectos, conoce avances, conoce contratación, conoce costos, conoce cifras, conoce kilómetros de pavimentación, conoce, etcétera, etcétera.
Entonces, ese es otro elemento por el cual está ahí incorporado el objetivo de articular la red del sistema de control interno. El tercero objetivo es garantizar la efectividad de la vigilancia y el control fiscal mediante la realización y relación entre el control fiscal micro y macro, tanto departamental como municipal. Y aquí, por supuesto, viene toda la concepción macro de las finanzas públicas relacionadas con todo el proceso auditor, que por supuesto se vincula también todo el tema relacionado con la dirección de investigaciones, o sea, el proceso de responsabilidad fiscal. Si eso está armónico, internamente nosotros vamos a ser más eficientes y creo que ahí tenemos que revisarlos. Desarrollar un programa de estudios fiscales o auditorías específicas mediante el trabajo interinstitucional para fortalecer la capacidad de actividad técnica y los resultados del control. Miren ustedes cómo con la explicación que dimos de generación de valor y sostenibilidad, este objetivo nos invita a ir más allá del control eminentemente numérico legal, o sea, más allá de la contratación, desde el punto de vista jurídico y más allá del cumplimiento de todos los requisitos y más allá de que 2 más 2 de 4, es decir, que el control financiero esté bien, nos está diciendo vayamos a hacer estudios que nos permitan visualizar el resultado de la gestión. Y entonces aquí aparecen una serie de programas de bastante importancia para el desarrollo de Cundinamarca y de los municipios, y aquí hemos hecho ejercicios con la mayoría de los directivos y hemos visto que, por ejemplo, al hacer el seguimiento a todos los temas del programa de alimentación escolar, al programa de vejez, al programa de la calidad de la educación, de la pertinencia de la educación. Aquí tenemos unas obligaciones por vía de sentencia, que es el seguimiento a la inversión en el río Bogotá y sus efectos sobre el Magdalena. Y Magdalena es Cundinamarca, toda la región que coge. Entonces, miren ustedes cómo todos estos estudios, que por supuesto yo entiendo que van a demandar recursos, van a demandar exigencia, pero son la posibilidad de generar valor agregado. No solamente que fenecimos la cuenta y que está bien, sino que adicionalmente podemos anticipar efectos negativos sobre las comunidades a partir de todos estos estudios. Y aquí incorporamos creo que fueron 2 estudios este año. Entonces, pues muy importante, porque esto me va permitiendo ya, con la explicación previa que dimos, de qué es generar valor agregado y económico. Ingeniero, por favor, la siguiente. El eje estratégico número 2. Basado en la efectividad en la recuperación del daño fiscal, sanción social y formación de una cultura del respeto por lo público. Todos estos elementos asociados a cultura, qué bonito. Esto pues va a estar liderado por la Dirección de Investigaciones. Y aquí los 5 objetivos, los 5 objetivos vinculados son fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva mediante la articulación con el proceso auditor. Esta es una respuesta precisamente al diagnóstico interno que se hizo. Si esa relación es buena, si esa relación es positiva, es decir, que las presuntas investigaciones, hallazgos, estén articuladas con las respectivas pruebas y soportes, pues el trabajo para las 2 áreas va a ser mucho mejor. No van a haber reprocesos ni devoluciones. Y nuestra gestión va a ser mucho más eficaz. El otro, revisar y confirmar que sean los elementos legales para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Esta es la posibilidad de revisar que no andemos en caminos sin soportes, porque después son procesos de 2-3 años que se caen. Entonces aquí estamos haciendo una invitación a un estudio completo, a hacer academia, a enseñarnos. Los que saben de una cosa, enseñan a los otros para que se den cuenta que efectivamente deben incorporar esos elementos. Hacer efectivo el mecanismo de oralidad como instrumento para ganar oportunidad y efectividad. Este sí es un tema de los abogados, en sus momentos nos lo explicarán mejor, pero por supuesto que hace parte de los nuevos procesos de la mayor eficiencia jurídica. Tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.
Es decir, aquí estamos hablando de oportunidad en la recuperación del daño, en el mensaje que le enviamos a la comunidad, ¿sí? Como una manera de demostrar que sí se están tomando decisiones a tiempo. Por nada del mundo prescripciones ni caducidades de ninguna naturaleza. Esto va en contra del ejercicio del control fiscal. Implementar acciones que conduzcan a la sanción social y a la formación de una cultura del respeto por lo público. Este es un objetivo muy filosófico, muy de vincular a academia, muy de vincular al apropiar en el ser humano, como es uno de los encabezados de nuestros principios y valores, también hacerlo externo para generar, digamos, una sanción social. Ya hay aquí unos proyectos de comunicación, de información, que digamos que la sociedad sepa que es mejor ser bueno que malo. Y que esa formación de cultura por el respeto público es la que nos va a permitir unos cambios generacionales importantes respecto del manejo de lo público. Bien, el siguiente, ingeniero, gracias. El eje estratégico número 3 está relacionado con la integración de la participación ciudadana como destinataria de la gestión pública en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. Miren que aquí la participación ciudadana juega un doble papel. Por un lado, participar del control, ¿cierto? Pero también porque es que ya debe ser consciente que su participación le es conveniente, porque al fin y al cabo va a ser la destinataria de esa gestión pública. Entonces hay un elemento dual que lo vincula. Entonces los objetivos son 3: implementar un programa de sensibilización e interacción de la ciudadanía con el control fiscal en forma permanente. Lo primero es sensibilizarnos, digamos, comprender y extender el concepto y el compromiso. El segundo, capacitar a la comunidad organizada en temas relacionados con la vigilancia y el control fiscal. Aquí ya darles herramientas institucionales para que ellos puedan primero comprender, entender a través de la capacitación, pero en ese mismo orden de ideas que puedan resolver o actuar en el marco de lo legal y en el marco de lo procesal. Y el tercer objetivo es que la Contraloría pueda rendir cuentas a la ciudadanía con mayor frecuencia, es decir, que nosotros como organismo de control estemos haciendo presencia más seguido en los distintos escenarios que se nos permitan para estar interactuando y poder estar retroalimentando tanto lo que estamos haciendo, contándoselos a la ciudadanía, como la ciudadanía también informándonos de cosas que posiblemente nosotros no alcanzamos a advertir desde nuestra sede en Bogotá. La siguiente, por favor. El eje estratégico número 4 es la medición de los resultados y del impacto producido por el ejercicio del control fiscal, que ya lo conocemos como los beneficios del control fiscal, entre otras, por eso lo dejamos ahí en paréntesis para tener una relación directa, pero que es mucho más que eso. Es decir, generar posibilidad de disponer de un proceso para efectuar la medición de los beneficios del control fiscal. Digamos que esto de alguna manera comienza a tener más escuela, de tener más formalidad y pueda tener incluso una fórmula para poder calcularlos. Efectuar la medición de los resultados y el impacto producido por la función de control fiscal en la periodicidad requerida para rendir cuentas en todos los órdenes. Estos son ya elementos mucho más complejos y técnicos que están relacionados con la generación de valor y la cuantificación del mismo y los conceptos de sostenibilidad que ya habíamos dicho anteriormente. Es efectuar la medición. Y la otra es determinar la generación de valor económico, social y ambiental que genera el control fiscal en Cundinamarca. Es decir, seguimos avanzando en esa dinámica y en ese proceso. Y los causados también por las investigaciones relacionadas con la gestión pública. Lo que decíamos anteriormente, que nuestro papel pueda demostrar en todos los órdenes cuál hemos contribuido a la generación de valor o a la prevención de la pérdida de patrimonio. Pues que nuestra actuación pueda dar cuenta formalmente de cómo pudimos agilizar y cómo pudimos garantizar mejores resultados en menores tiempos, y todo eso se puede cuantificar. Y ese es el producido, digamos, de lo que es el valor y la sostenibilidad.
incrementar los beneficios que reflejen los mayores esfuerzos y los resultados positivos de la labor de control fiscal. También este es como todo este eje estratégico 4 está articulado alrededor de cumplir con ese eslogan que tenemos planteado y que de alguna manera hay que irlo materializando. Y el eje estratégico número 5, ingeniero, que es la calidad en la gestión administrativa fundamentada en el fortalecimiento del talento humano, los procesos y el sistema de gestión, la capacidad institucional y tecnológica. Entonces, aquí tenemos 4 objetivos estratégicos que de alguna manera cada uno responde a un área administrativa de la Contraloría. Está implementar proyectos de gestión personal, de gestión de personal que favorezca el mejoramiento del clima laboral, la formación de capital humano, las investigaciones y la cultura organizacional. Entonces, este objetivo responde a parte de una de las falencias que encontramos en el diagnóstico institucional. Y por supuesto que habrá que ser muy efectivos para lograr pues que tengamos un personal motivado, comprometido, capacitado. Y esa es la búsqueda, digamos, de este gran objetivo estratégico. El segundo, apoyar la reglamentación del Acto Legislativo 4 de 2019 en cuanto al componente presupuestal para las Contralorías Territoriales. Ya todos sabemos que los presupuestos de las Contralorías Territoriales, pero por lo menos el nuestro, que hemos hecho estudios directos, tenemos un déficit y pues no se ha solucionado, y pues una alternativa de solución de largo plazo es precisamente esta reglamentación. Qué bueno entrar a participar de una manera bien decidida, pues para que la solución de alguna manera quede planteada. Recuerdo pues hacia el año 96 que el éxito logrado con la ley 330, en la cual participamos, la de Cundinamarca fue muy activa en nuestro aporte, y solucionamos en esa época ese mismo problema. Este problema es antiguo, pero hay que atacarlo, diría yo, compañeros y señor Contralor, desde las asociaciones de los Contralores. Ellas tienen muchos pesos, no obstante todo el trabajo que han adelantado, que es bien importante y que se puede sumar, es desde las asociaciones de Contralores, desde donde pues se coge fuerza y se tiene impacto decidido. Bien, otro objetivo es proyectar unas acciones que optimicen los recursos físicos y financieros para atender los requerimientos misionales de la Contraloría. Aquí se están implementando una serie de programas y proyectos relacionados con actuar racionalmente, utilizar infraestructura de la mejor manera, aprovechar la infraestructura, digamos, de la administración departamental y municipal donde sea posible, a efectos de reducir nuestros costos y garantizar que la función se dé. Entonces acá hay una serie de oportunidades para usos de tecnologías a nivel de la Contraloría General, a nivel de la Procuraduría, a nivel de la Fiscalía, a nivel de la misma Auditoría General de la República, que nos proporciona su plataforma tecnológica para que nuestra información y nuestras bases de datos fiscales estén allá sin costo para nosotros. Eso es positivo. Lo que sí hay que hacer, y estamos en esa tarea, es cómo lograr que esos archivos y esas bases de datos las tengamos también nosotros de manera propia en alguna especie de service cloud, algún tipo de memoria virtual nuestra, porque nosotros por ahora no estamos disponiendo de esa información. Digamos, disponemos de ella, pero no somos los propietarios de esa información, y eso fue un cambio que me parece a mí que hay que aterrizar anticipadamente. Fortalecer la capacidad tecnológica de la entidad para atender de manera efectiva las necesidades de control. Nuevamente, la tecnología al uso de la eficiencia es bien importante. Tenemos que ser muy inteligentes y saber que con pocos recursos debemos tratar de poner a mantener nuestras máquinas, nuestro software, nuestras seguridades perimetrales, nuestros antivirus, aquellos programas que sean estrictamente necesarios, el mantenimiento
impresoras, fotocopiadoras. Todo este es un escenario en el cual seguramente con los presupuestos que logremos incrementados con el acto legislativo vamos a poderlos atender. Pero mientras eso ocurre, debemos pensar en alternativas, en planes B, que de las mismas entidades fiscalizadas pues no es lo más adecuado, pues nos proporcionen mantenimientos, equipos, porque de alguna manera necesitamos que eso funcione. Bien, entonces, pues todos estos elementos forman parte del plan estratégico que sigue. Con el plan estratégico ya diseñado, conocido y apropiado, nos corresponde en cabeza de todos los directivos de la entidad. Deje la figurita esa del gracias, me parece muy bonita. Ya hacemos una reflexión sobre el hombre cargando el planeta con tapabocas. Bueno, lo que sigue es realizar la planeación que llamamos operativa. La planeación operativa no es otra cosa que la planeación plurianual, es decir, la planeación de cada año, y esa se conoce como la planeación anual. Y esa corresponde a que cada una de las áreas, como en el plan estratégico, ya quedó quién queda responsable de que baje el concepto y ya desarrolle actividades propias por área para lograr el cumplimiento de ellas. Y eso es lo que esperamos que todos los directivos presentemos el próximo martes. Vamos a coordinar si lo hacemos online o si lo vamos a hacer online desde la Contraloría. Nosotros los directivos allá en la Contraloría, ahí sí esperamos la instrucción del señor Contralor, lo que él nos ordene está bien. Y entonces es presentar cada uno de los planes de acción anual de cada una de las dependencias que dan cuenta del desarrollo de todo esto que hemos hoy comentado a lo largo de los próximos 2 años. Pues, compañeros y compañeras, yo no los quiero cansar, quisiera seguir hablando, a mí me fascinan todos estos temas, pero si el ingeniero Jairo Javier nos coordina, si hay preguntas, con mucho gusto les podemos resolver, o si alguien quiere participar, aprovechemos un escenario de unos 20 minutos para cerrar hacia 11:30. No sé si el contador también nos quiera decir algo más. Los funcionarios que quieran participar, por supuesto, háganlo, y aquí estamos atentos para resolver inquietudes, compartir reflexiones, comentarios. Entonces, ingeniero Javier, por favor, dele la palabra a quien la solicite o explíqueles cómo lo pueden hacer. Muchas gracias a todos, los aprecio mucho. Gracias. Un saludo, compañeros. Mire, podemos hacer la siguiente dinámica. Estamos a través del chat. Entonces, a medida que ingresan las solicitudes por el chat, se van atendiendo. ¿Bueno? Sobre todo por esa parte de la sostenibilidad que es la razón de ser de todos los colombianos del mundo entero, y llegar a esta parte después de tantos años me encanta montones. Yo vuelvo y les reitero sobre ese pedacito de sensibilización interna que, si bien está establecido en toda la normatividad y en IPG, y lo tenemos que relacionar en el FURAD respecto de esa sensibilización y esa capacitación del servidor público para la prestación del servicio y la atención al ciudadano, pienso que en eso tenemos que hacer mucho énfasis. Gracias, señor Contralor, por recordarnos que tenemos que ser líderes en nuestro metro cuadrado y más allá. Sí, porque definitivamente nosotros partimos de esa base de que tenemos que ser líderes en todo nuestro actuar, la prestación de nuestro servicio va a ser diferente. Entonces sí me hubiera gustado que esa parte quedara consignada dentro del plan estratégico, pero
pero pues también lo podemos sacar por la parte de la normatividad y de mi PG. Mil gracias. Así es, Nelson. Y eso se puede incorporar también, como yo te decía en el correo, en los planes de acción anual, en lo que corresponde a cada una de las áreas. Entonces ahí todavía hay un espacio para seguir creciendo y mejorando. Muchas gracias por tus palabras. La doctora Blanca pidió la palabra. Doctora Blanca, por favor, active su micrófono. ¿Tiene la palabra? Aquí está, aquí el micrófono. Se me Doctora Blanca. Allá Manuel Hugo Orjuela está alzando la mano. Denle la palabra a Manuel Hugo. Manuel Hugo, mientras la doctora Blanca se alista, por favor, tiene la palabra. Activa el micrófono. Bueno, buenos días para todos. De antemano, agradecerles por la participación activa que han tenido frente al proceso y ante el proyecto de elaboración de este plan estratégico. La verdad que para nosotros como funcionarios y como empleados del Estado es muy importante tener estas estrategias de seguimiento y de darle rumbo hacia donde queremos llegar. Me parece, doctor Villamil, que han hecho un excelente trabajo. El plan estratégico está bien ajustadito, los ejes temáticos que han enfocado, pues sí, se ajustan a la realidad. Me gustaría pronto trabajaran un poquito más. Afortunadamente, por los recursos económicos que no contamos, pero sí queremos de pronto meterle un poquito más de tecnología a esta entidad como tal. Pero poco a poco, creía que en el avance y en que a la medida que se vaya dando el presupuesto y que el Congreso nos apruebe los actos legislativos que vienen en camino, esperamos que lo apruebe, porque así como están las cosas, de verdad que la Contraloría General ha absorbido muchas competencias frente al tema del control fiscal sobre las territoriales. Es que algo que hemos visto en este momento, la Contraloría General ha pasado un poquito por encima, pues obviamente las facultades que le dio la nueva ley frente al control fiscal, pero ahí estamos. Entonces, mi saludo para todos y felicito por el gran trabajo que han realizado la Oficina de Planeación. Muchas gracias. Doctora Blanca Ramírez, ¿está por ahí? Doctor Villamil, creo que nadie más está levantando la mano ni escrito por el chat solicitando la palabra, entonces dejo en usted el auditorio. Sí, pues no, que nuestro señor Contralor dé cierre al evento, entonces pues invitemos al Contralor a que nos despida. Doctora, que nos despida, no. Bueno, no los voy a despedir. Qué pena. Está muy claro. Aquí me está acompañando la doctora Gladys y la doctora Xiomara. A ver si las logran ver. Sí, muy gusto. Estamos trabajando activamente, entonces Xiomara me dijo que no los puedo despedir y tampoco tengo intención de despedirlos. Agradecerle a todos los compañeros que el día de hoy se conectaron. Estuve revisando, tuvimos un pico casi de 150 personas conectadas. Ya le he encargado a los jefes para que averigüen con los demás compañeros cuál fue el motivo por el cual no se conectaron. Les agradezco mucho la paciencia. Como experiencia mía personal, me resulta más pesado trabajar vía videoconferencia que de manera presencial. Lo he experimentado en varias ocasiones. La semana pasada, el viernes, tuvimos reunión virtual con la Comisión
regional de moralización Bogotá, Cundinamarca. Estuvimos conectados 22 personas. Durante 2 horas y media trabajamos y realmente resulta muy agotadora la sesión. Muchísimas gracias por la paciencia. Les deseo que pasen un feliz día, que se sigan cuidando ustedes, su familia, y que sigamos haciendo la tareita desde la casa. Héctor, yo le mandé a usted el video de la Contraloría, lo van a pasar ahorita, son 2 minuticos. Hacémoslo, jefe, sí. Es un video promocional que está haciendo la Contraloría General de la República explicando cuál es el mecanismo para que la Contraloría General de la República asuma el control funcional. Eso es una voz de alerta para nosotros, para las Contralorías territoriales. Es importante que estemos al día en nuestro trabajo para que no nos quiten nuestro trabajo, nuestras investigaciones, nuestra competencia. Entonces, si el ingeniero ya tiene listo el video, pásenoslo un momentico y muchísimas gracias y feliz día. Gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Cómo pedir la intervención de la CGR para que se haga cargo de un caso que lleva a una Contraloría Territorial? Mediante la figura de intervención funcional excepcional. Las solicitudes pueden hacerlas el gobernador o alcalde distrital o municipal respectivo. También las asambleas y consejos, una comisión del Congreso de la República, las veedurías ciudadanas, los propios contralores territoriales, el auditor general de la República, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Igualmente, la ciudadanía, a través de los mecanismos previstos en la ley. ¿Cuáles requisitos deben cumplirse para presentar una solicitud de intervención funcional excepcional? Algunos de los principales son: identificar debidamente el objeto de control, la vigencia fiscal correspondiente y el proceso de responsabilidad fiscal en curso en la Contraloría Territorial. Expresar objetivamente las razones en que se basa la solicitud. Por ejemplo, dudas sobre la imparcialidad y objetividad de la Contraloría Territorial, mora injustificada, falta de eficiencia o efectividad, presiones o injerencias externas, presentar la relación de documentos allegados para iniciar el trámite y las pruebas que el solicitante tenga en su poder. Las solicitudes provenientes de cuerpos colegiados, Congreso, asambleas, consejos, deben estar acompañados por las certificaciones sobre la aprobación mayoritaria. ¿Hay un plazo para que la Contraloría General decida sobre una solicitud de intervención? El Contralor General de la República deberá decidir si es procedente la solicitud dentro del mes siguiente a su radicación. Ingeniero, por favor, enviarlo por correo electrónico cada uno de los servidores públicos de la Contraloría. Ese video tiene sonido. Un feliz día para todos y gracias.